Hola familia Semilla, aquí vamos de nuevo en otra travesía semanal de reuniones virtuales. Ha sido todo un reto, pero damos gracias a Dios por brindarnos un espacio como este a través del cual podemos seguir en contacto. Bienvenido, será un gusto disfrutar de lo que Dios ha preparado. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré. Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como he de alabarte en bendición y dudar en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias, ¿cómo he de seguir en
libertad y huir en la opresión. Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad. En mí trae gloria a tu nombre, a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad. En mí trae gloria a tu nombre, a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad. En mí trae gloria a tu nombre, a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí y lo que un día fui y lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás.
uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca más. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 los muros caerán, traes libertad, las cadenas ante ti se romperán, nada nos separa, nada nos separa. Igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Que no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Y yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Confiar en Dios es descansar en el hecho de que Él tiene cuidado de nosotros. Dejemos reposar el alma y estemos tranquilos porque Él es siempre fiel.
Buenos días, familia, un gusto estar aquí, poder compartir este tiempo de oración contigo como familia, en donde intercedemos juntos por algunas necesidades que se van presentando en nuestra congregación. Esta mañana queremos orar por Chari Corsa, que es esposa de Esteban Soto. Ella está delicada por COVID y está hospitalizada. Oraremos por Jorge Vargas, papá de Luis Vargas, quien está en nuestro grupo de alabanza. Su papi está también con COVID. Y Yolanda Arredondo, mamá de José. Estas 3 personas tienen COVID y oraremos por ellos. Queremos orar muy en especial el día de hoy por Selene Peña. Es una chica que está queriendo conocer de Dios y pues oraremos para que Dios acomode todas las cosas, ponga a su lado personas que la puedan guiar, discipular y que siga poniendo en ella esa necesidad de conocerle y acercarse a Él. Queremos orar también por el ministerio de Sembrando Esperanza, este ministerio que Dios ha puesto en el corazón de algunos de nuestros jóvenes en Semilla, donde se han dado a la tarea de suplir algunas necesidades materiales que tienen las personas que se encuentran en la calle, y junto con esto pues llevan el principal propósito, que es llevar la palabra de Dios. Y queremos orar también por el ministerio de Yugo, ya que se están tomando decisiones cruciales y algunos de nuestros hermanos en la fe laboran ahí en este ministerio en Yugo. Y pues para que Dios les dé sabiduría en esas decisiones que tienen que tomar y que aquellos que laboran ahí tengan la paz y la seguridad de que Dios está en control de todo lo que se está dando en este ministerio. Queremos orar también por nuestra niñez, por nuestros niños. Las situaciones que estamos viviendo hoy en día, y no me refiero al COVID o a esta pandemia, sino cosas mucho más allá, espiritualmente hablando, en cuanto a confusión, en cuanto a muchas cosas que nuestros niños se van a exponer en estos tiempos que estamos viviendo, y es importante que oremos por ellos, que los guardemos en oración, que los pongamos en manos de Dios, y que también sus papás se den a la tarea de guiarlos, de enseñarles la palabra, de instruirlos en los caminos de Dios. Queremos también orar por nuestros adultos mayores, ya que de alguna manera se encuentran pues en un poco más de riesgo que los demás, y queremos orar para que Dios los guarde en esta pandemia, que guarde su salud y que pronto podamos salir de toda esta situación que estamos viviendo. Y queremos orar también por la economía de nuestras familias. Ya va a ser un año que estamos en esta situación, en esta pandemia, y pues la realidad es que se ha visto afectada la economía de muchas de nuestras familias, y queremos orar para que Dios siga proveyendo lo que necesitamos y que ponga en nosotros esa paz de saber que Él tiene cuidado. Y claro, por supuesto, queremos dar acción de gracias porque Dios de verdad ha contestado nuestras oraciones, ha atendido nuestras oraciones, y hemos visto cómo muchas personas han salido adelante de COVID y de situaciones que se dieron a raíz de todo lo que estamos viviendo. Así que te pido, cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Señor, pues como cada domingo nos damos a la tarea de orar juntos como familia, y hoy queremos poner todas y cada una de estas peticiones delante de ti, Señor, para que tú puedas obrar en la salud de estas personas que están con COVID, que los puedas sacar adelante, que tú los puedas fortalecer en su salud, pero sobre todo en su fe, Señor, a ellos y a su familia. Te pedimos también por esta chica que quiere conocerte, Señor. Te pedimos que alinees todas las cosas para que ella pueda seguir teniendo esa necesidad de conocerte, de acercarse a ti, que tú dispongas todo a su alrededor para que ella pueda ser enseñada y discipulada con una sana doctrina, Señor. Queremos poner estos ministerios de Yugo
y de Sembrando Esperanza delante de ti, Señor, estos ministerios que de alguna manera son tuyos, Señor, que tú has obrado a través del tiempo, a través de estas personas, y queremos pedirte que sigas fortaleciendo a los jóvenes de nuestra iglesia para llevar tu palabra, para que tú los capacites y les des todo lo que ellos necesitan para seguir llevando este ministerio. Y al ministerio de Yugo, Señor, te pedimos que tú les des la sabiduría para tomar decisiones correctamente, Señor. A nuestros niños, Señor, cúbrelos, protégelos, llénalos de sabiduría, Señor. Dales amor por tu palabra, que tu Espíritu Santo siempre los guíe por el camino correcto, que los lleve a toda verdad, que no permitas que ninguno de ellos sean desviados, sino que todo lo contrario, Señor, que ellos siempre tengan tu verdad tatuada en sus corazones. Te pedimos por nuestros adultos, Señor, mayores que están en riesgo, Señor, que tú los cuides, que protejas su salud, que los ayudes a que, aún a pesar de lo que estamos viviendo, ellos puedan ser guardados de contraer esta enfermedad. Y bueno, y siendo aún así, que tú los puedas sacar adelante, Señor. Y Señor, muchas gracias, de verdad, gracias porque hemos visto total y absolutamente tu mano poderosa, guardándonos, protegiéndonos, dándonos todo lo que necesitamos, Señor, y estamos completamente seguros y convencidos de que tú seguirás supliendo cada una de nuestras necesidades. Te pedimos por la economía, Señor, de cada una de nuestras familias, que todos podamos llevar alimento a nuestras mesas y compartirlo, Señor, con aquellos que de alguna manera son un poco menos afortunados, pero Señor, sabemos que tú provees y suples cada necesidad de tus hijos. Te damos muchas gracias, Padre, muchas gracias por tu cuidado, por tu protección y por tu amor en todo este tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, bendiciones y espero que ya estés dispuesto para recibir esta mañana la palabra. Hasta luego. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre cumple con el propósito para el cual ha sido enviada. Es momento de escucharla. Te invito a estar atento y recibir lo que quiere decirte. La pregunta ¿para qué sirve la ley?, con la cual inicia esta sección de la carta, da lugar a una exposición franca y de mucha claridad acerca de cuál fue el motivo y el propósito por el cual Dios prescribió la ley por medio de Moisés. Esta sección, que abarca el capítulo 3, verso 19 y todo el capítulo 4, no da lugar a dudas de que la ley fue dada de manera temporal y que su vigencia dependería de la llegada al mundo del descendiente de Abraham, a quien fue hecha la promesa, es decir, a Cristo Jesús. Las analogías que Pablo ofrece con el fin de que todos podamos comprender y aceptar cómo Dios ha decidido administrar su reino para cumplir así sus propósitos, dan la impresión de un maestro que está dispuesto a explicar hasta con manzanas con tal de que sus alumnos puedan entender. Abracemos el corazón y dejemos que el Maestro de Maestros, el Espíritu que mora en nosotros, nos enseñe y nos afirme en su verdad. Buenos días, familia, bienvenidos a una transmisión más de nuestras reuniones virtuales. Hoy domingo 24 de enero continuamos con nuestra travesía a través de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en esta ocasión considerando el capítulo 3, versos 19 al 22. Te invito a que ahí donde estás, en casa o donde quiera que te encuentres, inclines tu rostro, vamos a orar y pedir la dirección de Dios para que sea su Espíritu Santo hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por un día más que nos das. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones, Señor, derramadas
en medio de tiempos y circunstancias tan complicadas a nuestro alrededor, en las que aún ahí, Señor, vemos tu gracia y tu poder obrando. Aún, Señor, cuando algunos de nuestros hermanos han tenido que, con dolor, despedir a un ser querido, aún ahí, Señor, podemos recibir tu consuelo, tu amor y una palabra de ánimo y de fe, Señor. Estás en todo momento a nuestro lado y te damos muchas gracias por todo. Hoy te pedimos que hables a nuestro corazón a través de tu palabra y que esta, Señor, pueda llegar a los oídos de todos aquellos, Señor, que abriendo el corazón quieren recibirla. Te pedimos que nos des entendimiento, Señor, para comprenderla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues qué difícil debió ser para aquellos creyentes del primer siglo, sobre todo los judíos, o particularmente los judíos, cuando escucharon de boca de Pablo, y no solamente de Pablo, sino de todos aquellos primeros creyentes que estaban esparciendo el evangelio por todo el mundo conocido, pero que cuando anunciaban acerca de la fe en Jesús, del perdón de pecados y de que la ley pasaba de alguna manera a segundo plano, yo creo que esto debió conmocionar el corazón y los oídos de más de uno. Qué difícil situación y qué difícil momento para ellos el considerar siquiera que la ley, aquella instrucción que habían recibido desde que nacieron, había llegado a su fin y que ahora entrábamos en una nueva era de gracia. Pero dentro de toda esta situación que se pudo haber generado, yo creo que el Espíritu de Dios dio testimonio al corazón de aquellos primeros creyentes en cuanto a que así es como Dios había decidido y determinado administrar en la economía de su reino este proceso de salvación que se gestó obviamente desde antes de la fundación del mundo, pero que fue revelada a Abraham a través de la promesa y que después fue de alguna manera concretada con la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y entonces, derivado de toda esta, de este estudio que hemos ido revisando a lo largo de las semanas, la semana pasada José Juan nos compartía hasta el verso 18, el apóstol Pablo comienza en esta sección. Nuestro tema el día de hoy es el propósito de la ley, primera parte. En la próxima semana daré una segunda parte, y en esta primera parte del propósito de la ley quiero enfocarme primeramente en el motivo por el cual la ley fue prescrita y cuál fue la vigencia de la ley. La próxima semana revisaremos cuáles fueron los objetivos que Dios quiso alcanzar al enviar su ley, aunque sea de manera temporal, para que en sus planes y en sus designios pudiéramos, no solamente los judíos, sino todo el mundo, venir a la fe y con ello recibir la adopción y con ello recibir la herencia, etcétera, etcétera. Ya revisaremos esto en la segunda parte. Pero entonces, en todo este desarrollo de esta temática, el verso 19 tiene un comienzo muy particular. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si, como revisamos la semana pasada, la ley solamente trae maldición y no anula la promesa que Dios le dio a Abraham, entonces ¿para qué sirve? Es como la pregunta del millón. Y obviamente Pablo expresa a través de esta sección que hoy vamos a revisar y la que revisaremos la próxima semana, que la ley realmente cumplió un objetivo, cumplió un propósito. No fue dada simplemente al azar o prescrita solamente como para que tengamos en qué entretenernos, sino que cumplió funciones muy particulares. Y entonces creo que es lo que Pablo tratará de explicarnos, obviamente, principalmente a los judíos, aquellos a quienes difícilmente pudieran, como te dije hace un momento, salir de este shock de cómo es posible que la ley llegó a su fin. Así que la respuesta la tenemos primeramente ahí en el verso 19 y comenzamos con el motivo. Es decir, hay un motivo detrás por el cual Dios envió su ley y dice ahí, fue añadida a causa de las transgresiones.
Cuando dice que fue añadida, significa que la ley es una adición a algo. ¿A qué es la ley añadida? Bueno, simplemente tendríamos que regresar al verso 18 que revisamos la semana pasada, que dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, es decir, la promesa hecha a Abraham, pero Dios la concedió a Abraham, es decir, la herencia, y por ende y por extensión nos la concede a nosotros los creyentes. Dice, la concedió mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue añadida a la promesa. De hecho, si no me equivoco, la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional hacen este énfasis o explican con mayor claridad que la Reina Valera a dónde es que la ley se añade. Y si la ley es una añadidura a la promesa y no la invalida, significa que la ley, por lo tanto, es temporal. La ley no viene a suplir a la promesa, la ley no viene a abrogar tampoco la promesa. La promesa fue primero, como ya hemos revisado con anterioridad, pero entonces Dios introduce este sistema que fue dado a través de Moisés, este sistema de ley que está prescrito en tu Biblia a partir del libro del Éxodo. Acuérdate que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, es lo que el pueblo de Israel conoce como la Torá, que son los 5 libros que escribió o que se atribuyen a la autoría de Moisés. Pero a partir del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esos 4 libros, se considera la Torá completa como la ley, pero esos 4 particularmente especifican y dejan plasmada esta etapa o esta administración de Dios, de reglamentos, de festividades, de muchas cosas. Digo, son 4 libros y muy extensos. Y a partir o a través de guardarlas es que Dios buscó un objetivo y lo que dio paso a su motivación. Y es la que está ahí precisamente en el verso 19. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. El motivo por el cual Dios añade temporalmente a la promesa la ley es por causa del pecado que hay en el mundo desde el principio. Quiero que me acompañes, por favor, a Romanos capítulo 4. Y creo que Romanos capítulo 4, aunque pues, es otra carta, el apóstol Pablo habla también ahí con mucho detalle acerca del motivo por el cual la ley fue prescrita. Vamos al verso 13 del capítulo 4 y voy a dar lectura verso 13 al 15 y luego nos vamos a saltar al capítulo 5. Dice el verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Esto es algo que ya revisamos y lo hemos revisado bastante. Verso 14, porque si los que son de la ley, es decir, los que pertenecen a la ley o los que se sujetan a la ley o los que viven bajo el régimen de la ley, fueran los herederos, observa, vana resulta la fe y anulada la promesa. Cuando dice que si la herencia que Dios nos da fuese a través de la ley, entonces la fe a la que nosotros hemos sido llamados, pues resultaría totalmente inútil y vana. No necesitaríamos fe en Cristo, fe en Dios, si la ley fuese suficiente para justificarnos y para ponernos en una correcta relación con Dios. Así que la ley y la fe, de alguna manera, en cierta manera, son incompatibles en cuanto a la justificación. Pero también dice que si los que son de la ley fueran los herederos, o los que viven bajo la ley fueran los herederos, entonces también la promesa que Dios hizo a Abraham sería anulada, porque entonces significaría que la ley sustituye a la promesa, pero ya hemos, como estamos leyendo en Gálatas 3:19, no sustituye, sino que es una adición por causa de las transgresiones. Luego dice el verso 15 ahí de Romanos 4, pues la ley produce o acarrea castigo, pero donde no hay ley,
tampoco hay transgresión. Y aquí es donde se pone interesante el asunto. Donde no hay ley, dice, no hay transgresión. Entre Adán y Moisés hay un lapso de aproximadamente 2400 años. Adán pecó porque se rebeló contra un mandamiento que Dios le había dicho. Ya sabemos, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él jamás, porque de cierto morirás el día que de él comas. Y Adán conscientemente transgredió un mandamiento. Después de ahí, y hasta Moisés, ciertamente hubo pecado en el mundo porque todos pecamos. Lo vamos a revisar ahorita en el capítulo 5. Pero a pesar de que había pecado y que la muerte se había introducido en la escena humana, no había como tal una transgresión legal a Dios o a su voluntad, porque no había ningún mandamiento. Por eso dice el verso 15, la ley produce castigo, pero donde no hay ley, pues tampoco hay transgresión. Apenas recientemente platicaba con mis hijos y hablábamos, no me acuerdo cuál era el tema, pero por ahí salió el hecho de que cualquier gobierno, hablando de política y de gobierno en el mundo, les decía yo, porque escuché esa frase algún día, cualquier gobierno es mejor que ningún gobierno. Y entonces de ahí reflexionábamos un poquito en cómo viviríamos hoy como sociedad si no existiese ninguna ley, ninguna ley, que viviéramos literalmente como animalitos en el monte, donde cada quien hiciera lo que quiere y no hay nada de reglamentos, no hay nada de códigos éticos, morales, que no hubiera ninguna ley. Imagínate el caos en el que viviríamos. Bueno, algo así más o menos es la forma en la que el mundo se rigió desde Adán hasta Moisés, porque el mundo era pecador, pero no sabía que era pecador. Transgredía la voluntad de Dios, transgredía los mandamientos de Dios, pero esos mandamientos no se conocían, no se sabían, no estaban escritos en ningún lugar. Ahora, el capítulo 5 creo que nos ayuda un poquito más a comprender esto que te estoy diciendo. En el verso 12, tú puedes leer en casa a partir de lo que leí ahorita en el capítulo 4 y continuar hasta el capítulo 5, verso 12, para que puedas comprender todo el contexto y tantas cosas que vas a encontrar ahí. Pero me salto hasta el verso 12 y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y a través del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hago una pausa aquí. ¿Qué significa que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron? Se puede entender en dos sentidos. Una, en que sí es cierto que desde el día que somos concebidos y en adelante, todo ser humano, no hay uno solo que no lo haga, todos pecamos, por lo tanto nos constituimos pecadores delante de Dios, consciente o inconscientemente, teniendo un código espiritual o no teniéndolo, teniendo un código moral o no teniéndolo, todos somos responsables delante de Dios. Pero también se entiende en el sentido de que cuando dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, en el sentido de que Adán, como cabeza federal de la humanidad, es decir, como representante de la humanidad y como el primer ser humano sobre el cual Dios depositó la responsabilidad de toda la raza humana y de todo lo que estaba debajo de él, es decir, la creación misma, los animales, etc. Cuando Adán pecó, en él pecamos todos, aún antes de haber nacido. Es decir, como nosotros descendemos de Adán, por el hecho de que él nos representa como cabeza federal de toda la creación, si él pecó, pecamos todos. Es en estos dos sentidos en los que se entiende esto, por cuanto todos pecaron. Ahora el verso 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Eso es lo que te decía hace un momento. Había pecado en el mundo, pero como no había ninguna ley escrita, entonces no se puede inculpar de pecado. Sin embargo, dice el verso 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. En otras palabras, aún
cuando el ser humano era inconsciente de que violaba principios divinos, no por eso no pagó las consecuencias de sus acciones. Más o menos, te voy a dar un ejemplo quizás un tanto común, pero sucede cuando viajas a otro país. Por ejemplo, cruzas la línea aquí si vas al otro lado y nosotros tenemos ciertos reglamentos de tránsito diferentes a los que tienen allá. Y tú cruzas allá y quieres aplicar los mismos reglamentos que tenemos aquí en México. Y tú pasas y, por ejemplo, te doy una idea, que cuando tú entras a una carretera, a un freeway, y si todo el tráfico viaja a 30 millas por hora, que es una velocidad baja, si todos viajan a 30 millas por hora, por alguna razón, porque hay mucho tráfico, etc., y tú comienzas a circular entre ellos a 60 millas por hora, a pesar de que el letrero diga que puedes transitar a 60 millas por hora, si un policía te ve, te va a detener y te va a infraccionar. Y tú vas a decirle, oiga, pero ahí dice que yo puedo viajar hasta 60 millas por hora, y yo venía a 60 millas por hora. Y él te va a decir, sí, pero en el reglamento dice que si todo el tráfico viaja a 30 millas, aun cuando ahí diga 60, tú tienes la obligación de viajar igual que todos a 30 millas por hora. Y vas a decir, pero yo no sabía. ¿Y sabes qué te van a decir? Pues lo siento, y te va a dar tu ticket. Somos responsables de nuestras acciones aun cuando desconocemos. Bueno, de la misma manera es lo que Pablo nos está explicando aquí en la carta a los Romanos, que el hombre fue responsable y reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Cuando dice hasta Moisés es porque está hablando o teniendo en mente la promulgación de la ley. Reinó la muerte por cuanto todos pecaron. Ahora, dice, ahí continúa el verso 14, reinó la muerte aún en los que no pecaron, de la misma manera que transgredió Adán. ¿Qué significa esto? Bueno, Adán, recuerda, sí transgredió un mandamiento conscientemente, del que ya te hablé hace un momento. Y estos, los que están entre Adán y Moisés, aunque no transgredieron conscientemente un mandamiento, no por eso dejaron de ser responsables. Adán, dice, el cual es figura del que había de venir. Ahora, en el verso 20 del mismo capítulo 5, me voy a saltar por cuestión de tiempo algunos versos, pero dice el verso 20, pero la ley se introdujo para, es decir, hay un objetivo, hay una razón, hay una causa, como estamos ahorita revisando en Gálatas 3:19, la motivación de Dios al introducir su ley en el mundo, se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Te voy a leer este mismo verso en la Nueva Traducción Viviente. Creo que se entiende, se lee y se explica mucho mejor. La ley se introdujo para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Hay que hacer al hombre consciente de lo que es. Quizás estas fueron las palabras de Dios en su gloria antes de introducir la ley en el mundo. Porque todos son pecadores, pero nadie lo sabe. Nadie cree que es pecador porque no sabe si está violando o no una ley. Ahora, esto sería como tema de otra ocasión, pero he estado reflexionando en cuanto a que sí es cierto, el hombre era inconsciente, sin embargo, hombres que precedieron a Moisés como Abraham, como Noé, como Enoc, muchos hombres que fueron justos delante de Dios. ¿Cómo es que fueron justos si ni siquiera había un mandamiento escrito? Y cómo Dios los tuvo en consideración a diferencia del resto de la humanidad. Ese sería tema de otra ocasión, pero creo que sería bueno reflexionarlo y meditarlo. Entonces vamos a regresar a Gálatas 3:19 y en esta primera sección estamos viendo cuál es el motivo por el cual Dios introduce la ley en el mundo. Vamos a leer otra vez el verso 19 para que podamos ahora con esta referencia de Romanos entenderlo mucho mejor. Dice, ¿para qué entonces sirve la ley? ¿Cuál fue la razón por la que Dios introdujo la ley en el mundo? Bueno, fue añadida, acuérdate, se adhiere a una promesa a causa de es para manifestar o para aumentar, para exhibir las transgresiones. Eso es en cuanto al motivo. Hablemos ahora de su vigencia. Ya vimos que es añadida a la promesa, no se añade a la fe, porque la fe
que Abraham depositó en Dios no necesita nada. Dios le justificó solo por la fe. Fueron las transgresiones las que requerían o demandaban que el hombre fuera consciente de su pecado. Pero ¿hasta cuándo duraría la ley? Y entonces el verso 19 nos da la respuesta. Hasta que viniera la simiente, ya hablamos de esto la semana pasada, es decir, el descendiente, es decir, Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, es decir, Moisés. Y el mediador no media entre una persona, sino obviamente entre dos, pero Dios, dice ahí, es uno. Creo que este es el meollo del asunto en cuanto a la ley, si está vigente, si no está vigente, y es lo que causa quizás más incertidumbre en cuanto a por qué es que la ley había de tener un fin, por qué habría de expirar, por así decirlo. Yo considero, y es una opinión muy, muy personal, la ley es, de entrada tenemos que entenderlo como una forma de administración en la economía de Dios para un tiempo específico. Digo, ya vimos las causas, era exponer la pecaminosidad del hombre en cuanto a estos códigos, ¿verdad?, de conducta espirituales que Dios transcribe a través de la ley. Y eso lleva al hombre nos lleva a esta conciencia de que somos pecadores. Pero como te dije hace un momento, la ley solamente vino a exponer lo que ya éramos. Es decir, no somos pecadores a partir de que la ley se introduce. Por lo tanto, cuando la ley llega a su vigencia, es decir, cumple su propósito y es de alguna manera concluida, no por eso dejamos de ser lo que éramos antes. Seguimos siendo pecadores delante de Dios, por eso necesitamos un Salvador. Pero por otro lado, la ley también, a través de la ley, no solamente se expone o queda a la luz lo que el hombre es, sino que también se expone el carácter de Dios. Es decir, creo que la ley tiene esta doble función. Por un lado, abrir nuestros ojos a nuestra propia realidad, pero por otro, también nos abrió los ojos a la realidad de quién es Dios. Y creo que a partir de conocer y de saber quién es Dios es que nos sentimos tan miserables por lo que somos. Pero también en el momento en el que la ley se introduce, no es a partir de ahí que entonces el carácter de Dios comienza a ser. No sé si me estoy explicando, pero aún antes de la ley, Dios fue santo, Dios fue eterno, Dios fue amoroso, Dios fue bondadoso, lo fue antes de la ley. Cuando la ley prescribe, por eso te decía, creo que este es el meollo y el conflicto en algunos que dicen, es que la ley no puede concluir porque la ley nos expone el carácter de Dios. Sí, nos expone el carácter de Dios, por supuesto, pero cuando la ley llega a su fin porque cumple su propósito, Dios no deja de ser lo que es, al contrario, porque ahora a través de Cristo se nos revela con mucha más claridad. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y Él dijo, las palabras que yo les he hablado, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado que decir. Así que para aquellos que tienen este conflicto de que no es posible que la ley haya tenido una fecha de caducidad, sí la tiene por las razones que te acabo de dar, pero sin embargo, creo que 2 Corintios capítulo 3 todavía nos va a dar un poquito más de luz en cuanto a esto. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 3 verso 4. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, escribe el apóstol Pablo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, subraya lo siguiente, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando habla de la letra, obviamente habla de la ley, porque la ley, como vimos en Romanos 4:15, la ley produce o acarrea castigo. Creo que estos detalles ya los hemos revisado y los vamos a revisar un poquito también la próxima semana, pero el objetivo de la ley
sacar a luz nuestra pecaminosidad y por lo tanto juzgarnos y pues de alguna manera maldecirnos. ¿Por qué? Pues porque ningún ser humano puede sujetarse a la perfección, a la ley de Dios. Y entonces es lo que Pablo está diciendo. La letra de la ley nos mata, pero el Espíritu nos vivifica. Ahora, y si el ministerio de muerte, fíjate cómo describe Pablo el objetivo y el propósito de la ley. El ministerio de muerte, dice, fue grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, es decir, el ministerio de la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, y obviamente estamos hablando de esto en el contexto de la ley, si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, es decir, el ministerio de la gracia. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel, observa, y subraya, no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, es decir, la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No creo que la Escritura pueda ser más clara en cuanto al hecho de que la ley tuvo un momento de vigencia. En Hebreos, y de verdad que en Hebreos sobran pasajes que hablan al respecto, pero solamente te quiero citar en el capítulo 8, del verso 6 y parte del capítulo 9, como el escritor a los Hebreos habla también en cuanto a esto, la vigencia del antiguo pacto, del viejo pacto. Pero ahora dice, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, en comparación con el ministerio que tenían los sacerdotes dentro de la ley. Dice, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, obviamente porque nadie puede permanecer en la ley. Dice, yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, dice el capítulo 9, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y de santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora me voy hasta el verso 8, dice, dando el Espíritu a entender con esto que todavía no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual, dice, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca
de la carne, impuestas, y por favor subraya lo siguiente, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si después de considerar lo que leímos ahorita en 2 de Corintios y lo que leímos acá en Hebreos, todavía nos queda dudas de que si la ley está vigente o no, pues honestamente entonces ya no sabría ni qué decir. Porque la Escritura es creo que bastante clara en cuanto a eso. Nos expone los motivos, pero también nos dice que la ley tuvo una vigencia. La razón es, según, regresando a Gálatas capítulo 3, hasta que viniera el descendiente, la simiente a quien fueron hechas las promesas. Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y este es Moisés. Verso 21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Se contradice la ley y la promesa? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué significa esto? Que si Dios al enviar su ley nos hubiese dado junto con la ley la posibilidad de ser justificados delante de Él por la ley, entonces la promesa quedaría abrogada y quedaría sin efecto, porque entonces sí, la ley haría el papel de sustitución y no de adición. De sustitución en el sentido de que Dios nos diera, o que Dios nos hubiese dado este código de mandamientos y nos dijera, a través de ellos puedes encontrar una correcta relación conmigo y ser justificado, pues entonces aquello que sucedió con Abraham no habría tenido ningún sentido. Pero ya para amarrar todo esto es, la ley fue añadida para exhibir nuestra pecaminosidad, para, como veremos la próxima semana, confinarnos a la esclavitud, para entonces que nosotros podamos, igual que Abraham, proceder con fe para con Dios y ser justificados igual como lo fue Abraham. Ese fue el propósito por el cual la ley fue dada y tuvo una vigencia. Cuando Cristo se manifestó en el mundo y cuando Cristo dio su vida por nosotros. Creo que es ese punto, específicamente creo que es ese punto de culminación o fecha de caducidad de la ley, el día que Cristo está en el madero y dice, consumado es. Quedó totalmente saldada y pagada la cuenta. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana para continuar con la segunda parte de este tema, el propósito de la ley. Durante la semana estaremos revisando algunos puntos muy importantes en las lecciones de Semillas en Casa, y te quiero exhortar una vez más que si tú no estás integrado, si eres parte obviamente de esta congregación y no estás integrado en una Semilla en Casa, pues te vamos a jalar las orejitas, porque es la forma en la que estamos desarrollando nuestra vida espiritual entre domingos. No es suficiente, honestamente te lo digo, no es suficiente que te sientes aquí y escuches 40 minutos una enseñanza con un tema tan profundo que demanda de verdad horas y horas de estudio, de profundidad, de reflexión, y a veces simplemente nos exponemos a estos 30, 40 minutos y suponemos que eso es más que suficiente. Pues no. Entonces te invito y te exhorto, por favor, intégrate a una Semilla en Casa, porque habrá otros asuntos que ya por causa de tiempo me voy a tener, pero que sí estaremos revisando durante la lección. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo. Bendiciones. Nos gustaría invitarte a revisar algunos puntos que se mostraron durante la reunión. Participa en la siguiente trivia y reafirma así tus conocimientos. Que la ley fue añadida a la promesa, ¿significa que una depende de la otra y viceversa?
El motivo por el cual Dios añadió la ley fue para sacar a la luz la pecaminosidad del ser humano. En el tiempo entre Adán y Moisés, el hombre no pecaba porque no había ningún mandamiento prescrito. La vigencia de la ley fue, según Pablo, hasta que llegara el descendiente de Abraham, a quien fue hecha la promesa. Mi nombre completo es un poco extenso. Soy Jonathan Raimundo Humberto Gómez Valdés. Mi experiencia familiar fue... yo creo que hay muchas personas que han vivido lo mismo que yo. No creo que sea el único, pero yo creo que Dios me permitió en esa etapa de infancia no percatarme tanto de las necesidades. Cuando yo fui adolescente, ya aproximadamente como unos 10, yo tenía como 10 años, pues veía, ¿no? El desarrollo es inevitable, el crecimiento, y empecé a ver cosas que cuando era más niño no veía. Mi padre empieza a faltar a la casa, su carrera es comunicación social, entonces se enfoca mucho en lo político. Entonces yo empecé a ver así como que todavía más carencias en la casa, porque ahora no estaba mi papá, no estaba mucho tiempo porque estudiaba mucho y demás, ¿no? Y ahora pues menos estaba. Entonces dejé de tener papá desde que tenía como 10 años, 11, y en mi adolescencia, que era el momento en el que yo más necesitaba un consejo, no hagas esto. Yo crecí esa etapa, desgraciadamente me tocó ver la falla principal de mi padre, ¿no? Que fue adulterio. Pues por alguna razón Dios me permitió a mí descubrir esa parte, me permitió a mí ser el primero, ¿no? En verlo así, no sé. Después que lo vi que tenía otra familia, bueno, tenía otra mujer, de pronto descubrí que tenía otra hija también, y fue un golpe así como pues yo tenía 14, 15 años, ¿no? Entonces, mi vida se fue así como que empecé a divagar mucho, empecé a tener muchas actitudes hasta cierto punto malas, ¿no? En ese momento Dios nos había permitido regresar a una iglesia donde mi mamá nació, y aunque ponían bastante atención en nosotros, mi estado espiritual se vino abajo, y yo luchaba y le echaba ganas y todo. Siempre vi carencias en la casa, y de pronto pues él sí tenía una casa, un carro, un perro, y estaba muy bien, ¿no? En mi familia éramos 4 y mi mamá. Y no alcanzaba, ¿no? Inevitablemente esto trajo a mi vida pues así como que más carga, y empecé a acumular resentimiento contra él y todo. Después pasó mucho tiempo y ya el clásico, no, que tienes que soltar esa carga, y muchas veces yo la solté, ¿no? Muchas veces yo dije, ya estuvo, ya perdoné a mi papá. Yo podía platicar con él, yo podía verlo, incluso convivir con él, pero mi corazón estaba así como muy... Había un resentimiento ahí, había algo que no me dejaba en paz. Justo antes de venir aquí a Ensenada, Dios me
me instó a que pusiera en orden algunas cosas y entre ellas fue pues eso, ¿no? Que pudiera soltar eso que yo traía contra mi padre. Entonces, pues yo hice todo el plan en mi cabeza, dije, bueno, le voy a decir que voy a comer con él, y ya que estemos ahí, pues le voy a reclamar de una, ¿no? Le voy a decir, ¿sabes qué? Esto y esto y esto y lo otro, y pues los caminos de Dios no son como los que nosotros planeamos, ¿no? Así que Él hace lo que quiere y uno, aunque no esté flojito y cooperando, pues va a hacer su voluntad. Llegó el momento de irme y le dije, ¿sabes qué, papá? Pues yo necesito hablar contigo, ¿no? Pues el Señor movió mi boca y lo que le dije fue, perdóname. Yo le pedí perdón a mi padre. No entendí cuando le dije, ¿sabes qué? Perdóname, pues fue así como que, ¿por qué, no? Le dije, ¿sabes qué? Perdóname porque yo te juzgué, te condené. No sé, solo vi tus errores, ¿no? Perdóname por odiarte, ¿no? Por tener rencor hacia ti. La verdad es que no quiero sentir esto. No importa lo que pasó, quiero que me perdones. Y entendí que el del problema era yo. En ese momento me di cuenta que Dios estuvo todo el tiempo, todo ese tiempo que yo pensé que estaba teniendo carencias, que yo tenía deficiencias, que yo estaba, que no era lo que yo pensaba que era como persona, como joven, no tenía tal vez una identidad bien, siempre tuve problemas con hacerle caso a las autoridades, con obedecer, con esto, ¿por qué no? Yo era el del problema y el momento en el que yo le dije, ¿sabes qué? Perdóname. Hagan de cuenta que yo me quité una mochila así, un peso literal, ¿no? Se oye muy cliché y lo que ustedes quieran, pero es cierto. Yo descansé y en ese momento, cuando salí de ahí, de estar con él, agradecí a Dios, ¿no? Le dije, Dios, tú también perdóname porque realmente yo menosprecié tu paternidad todo este tiempo, ¿no? En mi afán de que no tengo papá y necesito un padre y acá. Tal vez nunca puse atención que tú estabas ahí, que realmente, como dice tu palabra, tú eres mi padre, tú me diste todo, tú hiciste milagros en mi vida, tú me regalaste cosas impensables, tú me has consentido, me has cuidado, me has guiado, me has bendecido. Como si estuvieras aquí tangible, aunque yo sé que no podemos verlo, pero podemos sentirlo. Y ese momento fue como que no solo reconciliarme con mi padre terrenal, sino con Dios. Y creo que eso es algo que no muchas veces entendemos, ¿no? Pero que esto les sirva para que volteen sus ojos a que Dios es tu Padre, a que Dios está ahí. Aunque parezca que no está, Él está ahí. Él está viéndote, cuidándote, evitándote hacer más tarugadas de las que ya has cometido tal vez. Se los digo por experiencia. Y pues esa es mi experiencia familiar personal, ¿no? Gracias a Dios que puedo compartirla y espero que les sea de bendición. Espero que Dios hable un poco a sus vidas. Ofrendar es un acto de fe. Por medio de ella reconocemos que de Dios viene toda provisión a nuestra vida. Aquí las cuentas a través de las cuales puedes realizar tu aportación. Hemos llegado al fin de nuestra reunión. Deseo que tengas salud y que el Señor guíe tus pasos a lo largo de la semana para que tomes las mejores decisiones cada día. Nos vemos la próxima semana.